¿Cómo les va, chicos? Es un gusto saludarlos nuevamente. Vamos a resolver un problema que involucra una carga puntual en un campo eléctrico. El problema dice así. Entre dos placas metálicas separadas por 1.8 centímetros existe una diferencia de potencial de 24 kilovoltios, que genera un campo eléctrico dirigido hacia abajo. Una gota de aceite de 2.2 por 10 a la menos 13 kilogramos se equilibra entre las placas. ¿Cuál es la carga asignada a la gota de aceite? Para poder resolver este problema, entonces, lo primero que vamos a hacer es suponer que tenemos aquí nuestras dos placas. Por lo tanto, voy a dibujar aquí dos rectángulos que van a suponer las placas de las que el problema me habla. De acuerdo a esta perspectiva, el problema me indica que el campo eléctrico es hacia abajo. Entonces yo voy a colocar aquí que el campo eléctrico es hacia abajo. Por definición, debemos recordar que las líneas del campo eléctrico me dicen que estas apuntan en la dirección del movimiento de una carga positiva. Por lo tanto, si nosotros vamos a colocar una gota de aceite con carga, vamos a suponer que esto que intento dibujar es una gota. Observemos que si esta tiene una carga positiva, esta se va a mover hacia abajo, en la misma dirección que apunta el peso y no estaría en equilibrio. Por lo tanto, si su peso apunta hacia abajo, la fuerza eléctrica tiene que apuntar hacia arriba y la carga debería moverse en dirección opuesta al campo eléctrico. Por lo tanto, yo tengo la seguridad ahorita de que esta carga Q que tiene la partícula debe ser negativa. Entonces, de momento, sé que esta carga es negativa, menor que cero. Si está en equilibrio, entonces yo puedo afirmar que la sumatoria de las fuerzas en esa carga tienen que ser igual a cero. ¿Qué fuerzas intervienen? Pues las fuerzas que intervienen sería el peso de la partícula y la fuerza eléctrica, que tienen direcciones opuestas y por eso las coloco negativas en esta expresión. Como el peso se calcula como masa por gravedad y la fuerza eléctrica se calcula como campo por carga, debemos recordar que el campo eléctrico se define como la fuerza eléctrica dividido la carga. Por eso es que la fuerza eléctrica la puedo escribir como campo por carga. Por lo tanto, la carga de la partícula estaría dada por la masa por la gravedad y dividido el campo eléctrico. También debemos recordar que hay una expresión que me define que la diferencia de potencial entre dos placas o entre dos puntos se calcula como el negativo del campo y la distancia. Si nosotros tomamos únicamente la magnitud del valor del potencial, entonces estoy tomando esta magnitud y puedo escribir aquí que la carga de la partícula al despejar el campo sería masa por gravedad por distancia dividido diferencia de potencial, para utilizar únicamente la magnitud. De esto entonces la carga de la partícula sería la masa que el problema me indica que es de 2.2 por 10 a la menos 13 kilogramos, la gravedad que la tomamos como 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, la distancia que es de 1.8 centímetros, la distancia entre las placas, y la diferencia de potencial que es de 24 kilovoltios, o sea 24.000 voltios. La masa entonces 2.2 por 10 a la menos 13 kilogramos, la gravedad que la tomo como 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, y la separación que dijimos de 1.8 centímetros, equivalente a 0.018 metros. Y todo esto dividido entre la diferencia de potencial, que es de 2 kilovoltios, o sea, 2.4 kilovoltios, o 24, vamos a revisar mejor, 24 kilovoltios, entonces sí, 24.000 voltios. Finalmente, entonces, la magnitud de la carga, que es lo que estoy calculando en esta ecuación, es de 1.62 por 10 a la menos 18 coulombs. Este valor lo complementamos con la definición que dimos al principio de que la carga debe ser negativa. Por lo tanto, la carga que tiene esta gota de aceite debe estar escrita como menos 62 por 10 a la menos 18 coulombs. Y así hemos resuelto
nuestro problema.